Bienvenidos a La Ruta del Frailejón, un programa para debatir los modelos de agronegocios y la innovación tecnológica en el campo. Con ustedes, Andrés Valderrama y Jorge Eduardo Castro. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren escuchando este programa número 10 de La Ruta del Frailejón. Hoy con una súper invitada. Laura Victoria Cano, participante principal de uno de los proyectos que más queremos en la Ruta del Frailejón, que es la Casa del Árbol aquí en La Ceja. Y bueno, ya vamos a preguntarle más cosas a Laura Victoria para que nos cuente de ella, líder del grupo ambiental, del IDEO, de la Casa del Árbol y de 50.000 cosas más, me imagino que solo hablo de las que sé. Y bueno, y un saludo también al doctor Andrés Valderrama, aprovechando que lo tienen hipercapacitado en los procesos laborales, entonces hoy no nos puede acompañar, pero nos acompaña y yo sé que está más contento incluso él que yo estoy muy contento de tener a Laura aquí. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿y tú? Muy bien, feliz, por fin hicimos este programa entrevistándote, pero es que además este programa se dio una alineación planetaria muy interesante. El miércoles, Laura nos hizo en el grupo ambiental de la Casa del Árbol una charla fascinante sobre restauración ecológica y teoría de ecología funcional. Y nosotros con el doctor Andrés habíamos conversado, doctor, discúlpenme, porque yo sé que esto lo escuchan de vez en cuando biólogos, y entonces doctor, solamente los que tienen PhD. El ilustre Andrés, y habíamos hablado un poco de diseño de bosques y temas también que tienen que tocan estos puntos, pero había sido más tangencial. Hoy quiero que profundicemos porque la charla fue fascinante y a todos los que puedan en un momento dado escuchar a Laura en vivo y en directo, no solo en esa charla sino en otras, pero en esta en especial, pues muy invitados. Laura, ¿de dónde sale? Pues primero cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué andas? Bueno, hola a todos, estoy un poco asustada, pero no mentiras, las cosas van fluyendo. Muchas gracias, Jorge, qué montón de halagos. Les cuento que yo soy bióloga de la Universidad de Antioquia. Mi énfasis en biología es la ecología de bosques, particularmente la ecofisiología de las plantas en general. Lo que hago es trabajar específicamente con ecología funcional. Y he hecho varias cosas en eso, pero hace 6 meses decidí emprender un proyecto un poco loco para algunos, pero que digamos era un sueño que tenía hace rato, y es la Casa del Árbol. En la Casa del Árbol trabajo con otras organizaciones que hacen otro tipo de, trabajan desde otras áreas, y yo lo que hago es liderar, como les contó Jorge, el colectivo IDEO, que trabaja con divulgación científica y formación en ciencias. Entonces por ese lado saco todo mi lado biológico y de formación, o mi formación en ciencias básicas, por decirlo así. Y también decidí darle mucha fuerza a la línea de medio ambiente acá en la casa, entonces por eso quise abrir el grupo ambiental y también trabajar pues como otros, digamos, proyectos alrededor de medio ambiente, pero el primer paso que di fue abrir el grupo ambiental para empezar pues como a conversar sobre el medio ambiente en La Ceja. Y lo otro es que he dado pues algunos talleres sobre biodiversidad, agricultura y eso, y quiero seguir haciendo más cosas relacionadas con medio ambiente. Ya esta semana que viene, el lunes, voy a empezar mi maestría en medio ambiente y desarrollo. Lo que voy a hacer ahora es tratar de llevar un paso más allá de lo que es de ecología funcional a la valoración de servicios ecosistémicos, entonces aplicar eso que hacemos desde la ecología funcional para poder desarrollar herramientas que nos permitan valorar económica y socialmente, o sea, una valoración integral de esos servicios ambientales, y que eso sea una herramienta de conservación. Entonces, en eso ando en este momento. Bueno, también tengo por ahí en remojo un proyecto con unos compañeros biólogos. Queremos pues a través de la casa y pues digamos con el respaldo de la casa vamos a crear una corporación ambiental. Entonces estamos pues trabajando como en el asunto legal de eso, con muchas ideas y muchos proyectos, y también pues escribiendo muchas cosas y esperando a que llegue el momento de encontrarle los recursos necesarios para llevar a cabo esos proyectos. Como ven,
Impresionante, impresionante. Y felicitaciones por la entrada a la maestría. Sé que tus profesores van a disfrutar mucho de estar contigo ahí. Gracias. No solo tomando notas, sino dando cátedra tú también, porque es impresionante lo mucho que sabes y el buen liderazgo que tienes. Yo ahora quiero arrancar con este tema de la ecología funcional, y es de dónde surge para ti. Pues claro, los biólogos tienen 50.000 temas en que especializarse. ¿Tú por qué viste que este tema de la ecología funcional, los servicios ecosistémicos, eran como el tema que te sonaba, con el que resonabas principalmente? Bueno, en biología sí, como decís, hay muchas cosas, o sea, es la vida ante uno y hay que elegir algo porque uno no es capaz de abarcar pues como todos los temas. Entonces cuando yo decidí presentarme a biología, yo era así súper genetista, yo decía sí, genética humana, tal, estaba súper segura de eso. Pero cuando llegué, vi en segundo semestre botánica, ya quedé flechadísima con las plantas. Entonces fue como que no, pues no vas a hacer genética, vas a trabajar con plantas eventualmente. Y ya después, mientras avanzaba en la carrera, ya llegaron materias de ecología y evolución y en fin, entonces empecé a interesarme bastante por la ecología, que es la interacción, es el estudio de la interacción de los seres vivos con el medio ambiente y también con los otros seres vivos. Entonces pareció fascinante entender eso porque como que me abría un mundo de posibilidades a entender los ecosistemas, los bosques y el planeta entero, pues como que me fascinaba mucho eso. Ya después surgió que estaba viendo una materia que se llamaba Seminario de Ecología Vegetal y una vez la profesora nos puso a leer un trabajo, pues un artículo científico sobre ecología funcional, cómo usaban la ecología funcional para medir servicios ecosistémicos, que en este caso era la polinización. Entonces ahí mencionaron eso y yo como, ¿ecología funcional? Pues no, en mi vida había visto, nosotros vemos ecología general, ecología de poblaciones, de comunidades, en fin, pero eso no existe como una materia en este momento porque es un área muy nueva, por decirlo así, en comparación con la ecología como rama de la biología. Entonces, como es tan nuevo y pues hay que decir todo, pues mi universidad no está así que digamos súper a la vanguardia de los temas a nivel mundial. Sin embargo, pues la profesora nos permitió ver como ese tema a través de esa clase y me fascinó porque era unir un montón de cosas que me gustaban. Entonces la ecología funcional lo que hace es tratar de entender cómo un organismo, por sus características, ya sean físicas, anatómicas, genéticas, fenotípicas, en fin, lo que lo hace organismo, cómo a través de eso responde al medio ambiente. Y al entender que eso se puede estudiar, ¿cierto? Dije como, wow, o sea que uno puede relacionar eso con cómo responde, qué función tiene en el ecosistema, y eso le abre a uno un montón de posibilidades, porque es como también dar un pasito más allá, porque por lo general en biología nosotros estudiamos los seres vivos y les damos nombres, pero no profundizamos, pues algunos sí profundizan, otros no alcanzan o se dedican a la taxonomía. Y estudiarlos desde la ecología funcional era entender más allá de, digamos, ponerle un nombre, sino entender el organismo como unidad funcional dentro de un ecosistema o el paisaje, en fin. Entonces, en ese sentido, me atrapó como esa posibilidad. Entonces, eso unía fisiología, que siempre me ha gustado mucho, fisiología vegetal, anatomía vegetal, unía la ecología. Entonces fue como esa unión de ecofisiología y todo eso que tenía la ecología funcional que dije, no, me gusta mucho. Ya después cuando me di cuenta que eso tenía una aplicación muy importante en este momento en el que digamos que hay cierto afán porque estamos perdiendo muchos bosques, entonces tenemos que conservar o tenemos que restaurar, hay mucho afán. Esta herramienta es como, digamos, nos permite tomar decisiones rápidas, pero al mismo tiempo buenas decisiones, porque estamos teniendo argumentos bien sólidos para decidir sobre qué especies, digamos, utilizo en un proyecto de restauración o estas especies qué servicio ecosistémico me están prestando. Cuando me di cuenta que tenía esa aplicación dije, no, esto es, pues no sé, me conecté totalmente con eso y decidí que la tesis la tenía que hacer en eso, la tesis de pregrado. Y efectivamente la hice. En ese momento en la universidad fue como, ¿eso qué es? Pues
De hecho, mi asesora, pues fui muy afortunada en ese momento porque justo había una profe en la universidad que estaba dando una hora cátedra que trabajaba un poco de ecofisiología, y ella pasó en ese momento al doctorado en una universidad de Holanda, iba a ir, y su asesor iba a ser una de las personas más tesas en ecología funcional, pues uno de esos autores referencia para uno. Entonces ella fue un apoyo impresionante. Ella me dijo, bueno, no sabemos mucho de esto, pero hagámosle, y con la ayuda de él, que él también pues no me asesoró directamente a mí, pero a ella sí la asesoró en el tema, y ella me transmitió pues como esos conocimientos, y fue realmente muy enriquecedor. Pues ustedes acaban de escuchar a Laura en este pedacito. Este es un abrebocas, además, porque como ven, aquí hay un tema, voy a ponerlo primero, el elemento conceptual de base es el tema de la ecología funcional, que tiene como unas herramientas científicas más de base, de ciencia base, desde las cuales trabaja, digamos, lo que tú estabas hablando de fisiología vegetal, anatomía vegetal, digamos, y ecología, digamos, que serían como los tres pilares de la ecología funcional. ¿Nos falta alguno de esos adicionales? No, es eso básicamente. Sí, como las bases de la ecología funcional, sí, serían estos tres elementos. Pero primero es como ciencia, y después viene como una cosa más tecnológica, en principio, de la ecología funcional. Y ahora hay unos campos de aplicación que tú estabas mencionando, y hay unas necesidades, y hay un debate que se está dando en el momento. Y tú estás mostrando que efectivamente en Colombia, pues sí, pero Colombia no está a la vanguardia de muchos temas, digamos, pero poco a poco hay personas que están empezando a capturar ciertas discusiones de punta, y como tú dices, la ecología funcional tampoco es que sea muy larga en el planeta. Entonces tú estás como empezando a incorporar y a decantar el debate de la ecología funcional en el país y en Antioquia, digamos, por lo que pues, si en la facultad de la Universidad de Antioquia, digamos, empieza un poco extraña la ecología funcional, significa que estás abriendo camino, abriendo trocha con tu profesora y con este gran sensei. Y estabas hablando de unas posibilidades, que fue parte de lo que mencionaste en la conferencia. Una de esas es el tema de la restauración, pero mencionaste la restauración ecológica dentro de una escala de posibilidades de interacción que iban, si no estoy mal, desde la reforestación era una, pero habían como varios niveles de intervención que se podían hacer frente a un ecosistema, y eso obviamente implicaba o no la reflexión sobre ecología funcional. ¿Cuáles eran esas fases que tú estabas mencionando ese día? Primero tenemos que decir que la restauración ecológica es como esa herramienta o ese mecanismo por el cual yo, como investigador o persona, ¿cierto?, intervengo en un ecosistema para tratar de recuperar como su versión original o una versión referencia que yo tenga. E intervengo ¿de qué manera? De todas las posibles maneras que se puedan imaginar: físicamente, sembrando, poniendo riego, en fin, introduciendo semillas, plantas. O sea, es como darle una manito al ecosistema para que él arranque solo en un proceso que es natural, que es la regeneración, ¿cierto? Si yo dejo un sitio quieto, él va a empezar a hacer a entrar en un proceso de regeneración que depende de muchos factores. Depende de si hay disponibilidad de semillas cerca, de si hay animales que estén llevando ya las cosas, en fin. Pero en restauración lo que se hace es intervenir para que esa regeneración se haga de manera más rápida y uno pueda llegar a un objetivo que uno se plantea, ¿cierto? Como no, yo quiero que este bosque sea lo que era hace 100 años. Bueno, como era hace 100 años, tenía estas especies, tenía esta estructura demográfica, cumplía estas funciones, entonces yo lo voy a llevar hacia allá. Para llevarlo hacia allá no es como que uno diga, ay, sembremos esto así porque sí. Uno se llena de fundamentos para poder tomar esas decisiones. Entonces ahí entra la ecología funcional y entra pues otras áreas. Obviamente no es decir como no, la restauración ecológica depende solamente de la ecología funcional. Digamos que como es muy nueva, es una herramienta que se está usando últimamente para complementar todo el otro conocimiento que se usaba para tomar decisiones en restauración. Entonces digamos que en ese espectro de aplicación, la restauración ecológica es súper clave en este momento, porque
como les mencionaba ahora, hay un afán muy importante porque estamos perdiendo muchos bosques y con eso las funciones que los bosques cumplen. Y no hablamos solamente de captura de carbono, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de protección de las cuencas hidrográficas, provisión de alimento, de fibras, de una serie de cosas que nosotros usamos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces, como estamos perdiendo tantos bosques y estamos perdiendo esas funciones, hay un afán por entender, pues, o por abordar el tema de, bueno, tenemos que recuperar los bosques, pero no se trata de recuperémoslos sembrando una misma especie, muchos individuos de una misma especie, sino como tomemos todo el conocimiento que ha, digamos, acumulado la biología y la ecología en toda su historia y usémoslo a favor de eso, ¿cierto? Si ya estamos entendiendo un poco los sistemas, porque tampoco es que entendamos los ecosistemas, ¿cierto? Si ya los estamos entendiendo un poco, pues entonces usemos esa información que ya entendemos para que esas decisiones que estamos tomando a la hora de decir voy a sembrar esto, pues o lo otro, sean adecuadas, ¿cierto? Y sean eficientes y se pueda hacer una cosa bien hecha. Entonces, una de las aplicaciones es como restauración. Otra aplicación es valoración, por ejemplo, valoración de servicios ecosistémicos. Otra aplicación es el simple hecho de quiero entender más las especies, ¿cierto? ¿Por qué? Por conocerlas, por saber cómo pueden ayudarme en X o Y cosa, no necesariamente sembrándolas, sino como, no sé, por ejemplo, en el grupo ambiental una vez tuvimos una discusión bien importante que era ¿por qué una plantación de pino pátula no es necesariamente lo más adecuado acá en La Ceja? Entonces la discusión se basó en que nosotros no conocemos mucho el recurso maderable, digamos, de nuestra zona, por decirlo así, porque en Colombia pues obviamente se ha estudiado el recurso maderable por mucho tiempo y se sabe muchas cosas, pero si de pronto supiéramos cosas específicas de alguna especie que se puede hacer a través de la ecología funcional, que la ecología funcional estudia la anatomía, la fisiología y en fin, un montón de características de la planta, podríamos saber, por ejemplo, qué propiedades maderables tiene y con eso decir, esta planta nos sirve un montón para aprovecharla. Entonces, porque en lugar de sembrar pino, que de pronto está causando una serie de situaciones en el suelo, en fin, los efectos que tenga, sembremos esta otra que es nativa, que ya sabemos que tiene estas potencialidades y usémosla a favor, por ejemplo. Entonces, esa es otra aplicación bien importante, es entender el funcionamiento, las potencialidades de las especies y más nosotros en un país megadiverso, que eso no lo tiene todo el mundo, o sea, nosotros casi que nos podemos dar el lujo de escoger entre un montón de cosas, en otros países están mucho más limitados con eso y finalmente la biodiversidad es un recurso que podemos usar, tal vez no lo hemos usado, pues o como no lo conocemos, no lo tenemos como interiorizado entre las posibilidades de uso, ¿cierto? ¿Y qué era lo otro? Que sí, pues como las aplicaciones. Claro, no, digamos que la pregunta iba más sobre por el proceso de la restauración. Ah, ya. Pero no, pues estuvo muy bien y creo que todos hemos disfrutado del pedazo en donde para las aplicaciones de la ecología funcional, la gama de posibilidades y para Colombia, y con el cuento que siempre nos echan de que es que este es un país que tiene 2 océanos y tales, pues está así. Están las cosas muy lindas, son muy importantes, sabemos que son importantes, sabemos que hay algo que puede valer, pero quizás lo que nos hacía falta, la piedra filosofal que puede convertir eso en algo, es este estudio de la ecología funcional. Desde un lado, lo que hace cada especie, pero además su interacción para que eso que hace lo haga mejor, o lo haga de una forma diferente, o lo haga... Entonces, digamos, estos elementos de ecología funcional, pues son muy, muy interesantes. Pero hay una cosa que me gustó mucho y estoy teniendo en estos días unos temas maravillosos con esto del carbono. Y es, pues, ¿para qué restauración ecológica más allá de la captura de carbono? ¿Sí? O porque si el problema de la humanidad es la captura de carbono, pues porque supuestamente, ¿por qué no pensamos en el tipo de especies que más rápido y más veloz hagan esa captura de carbono, ¿cierto? Que no necesariamente son nativas. Si nos toca traer una planta africana que es la que más rápido hace captura de carbono, ¿por qué no la traemos? Y tú estás diciendo, no, mira, lo que pasa es que la restauración ecológica puede tener objetivos diferentes a la captura de carbono.
Hablemos de esos objetivos, porque además tiene que ver con una cosa que hemos conversado y que tú lo has mencionado también de pasadita, es el tema de los bosques, la ecología de bosques. ¿Cuáles son los objetivos en este proceso de ecología funcional, de restauración ecológica con los bosques? ¿Qué más podemos pedirle a un bosque? Además de que nos ayude a disminuir el carbono. El carbono en la atmósfera. En la atmósfera, sí. Porque pareciera que es la única razón por la que existen los árboles y los bosques, y es porque hacen algo con el carbono. Lo que pasa es que, bueno, el tema del carbono, eso es como esos cuentos que como que se pegan de eso y ya todo gira alrededor de eso. Como que se vuelve finalmente un negocio, ¿cierto? Lo vuelven un negocio. Pero eso lo podemos conversar en otra, pues específicamente lo del carbono. Voy a lo de los bosques. ¿Por qué los bosques? Los bosques no solamente capturan carbono, si lo hacen, es importante, el océano también captura carbono, por si no sabían. No, eso estaba en el 9, en el programa número 9, ustedes ven, en el océano es más importante la captura de carbono. Eso, de hecho, creo que es mucho mayor la captura de carbono en el océano, y el océano es un sumidero supremamente importante de carbono. ¿Cuál es el tema con los bosques? Los bosques capturan carbono por un lado, porque el proceso de la fotosíntesis implica absorber CO2, pero los bosques cumplen toda una serie de funciones aparte de esa, que son supremamente importantes para nosotros. Mejor dicho, nuestra vida se fundamenta totalmente en la existencia de los bosques. ¿Por qué? Los bosques proveen de una cosa que llamamos, pues, o que se le ha puesto el nombre de esta manera para poder unir para poder que los economistas nos entiendan y nosotros hablarles en un lenguaje claro, y es bienes y servicios ecosistémicos, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla bienes y servicios ecosistémicos, lo que dice es, el bosque me brinda este bien y me brinda este servicio. Entonces, los bienes pueden ser de provisión, y los bienes pueden ser de provisión y los servicios pueden ser de regulación y espirituales. Pues esas son como las tres grandes categorías, como digamos que por lo general se usan. Habrán otras clasificaciones obviamente, pero es como una clasificación que se usa comúnmente. Entonces todos esos servicios ecosistémicos tienen que ver con todo en nuestra vida. O sea, si el agua está ahí es porque parte del ciclo hidrológico lo cumplen los bosques. O sea, los bosques hacen una función supremamente importante dentro del ciclo hidrológico. También el hecho de, por ejemplo, tener alimento, digamos, las hortalizas que nosotros consumimos, pues ya son cultivadas, pero esas hortalizas salieron antes, hace no sé cuántos años, pues no sabría decir la cifra, pero antes, cuando el ser humano, digamos, empezó a hacer su función de cultivar, él lo que hizo fue extraerlas del bosque, ¿cierto? Están ahora adaptadas a cultivarlas, en fin, pero eso es un proceso que se ha dado pues durante los años. Otra cosa es toda clase de fibras, materiales y en fin, que se usen, que sean naturales, son extraídas de los bosques. La madera es extraída de los bosques. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Bueno, y otra cosa supremamente importante es la regulación, que es una cosa tal vez un poco difícil de medir. O sea, uno puede medir cuánta madera hay aquí, cuánta biodiversidad hay, cuánta, no sé, fibra, en fin. Pero hay una cosa que se llama, un servicio que se llama de regulación. Es difícil de medir porque eso implica entender el papel que está jugando el bosque dentro de un ciclo biogeoquímico, y eso es supremamente difícil de medir porque tengo que medir casi que todas las fases, y las fases están por fuera incluso de la dinámica del bosque. Pero hemos visto, pues a través de los estudios, que efectivamente los bosques cumplen un papel muy importante en el ciclaje de nutrientes, en el ciclo del agua, en el ciclo del carbono, en el ciclo del nitrógeno, y en fin. Y la estabilidad del medio ambiente depende mucho de que esos ciclos estén bien, ¿cierto? Que se estén dando de manera adecuada. Y los otros servicios, que de hecho en el grupo ambiental hablamos alguna vez de los servicios ecosistémicos, son servicios que son un poco más subjetivos, tienen que ver con la espiritualidad, con lo que representa para nosotros el bosque, la naturaleza, un animal, una planta, en fin. Entonces, los bosques son más que capturar carbono, son mucho más. Bueno, no he mencionado todas las medicinas que se han sacado de plantas, los alimentos que no necesariamente son las hortalizas, sino, pues no sé, frutos de árboles, y que no necesariamente son los comerciales, sino que de pronto hay personas que se dedican a eso, hay gente que hace eso, se llama etnobotánica. Lo que hacen es estudiar, por ejemplo, qué papel,
digamos, qué significa espiritualmente eso, pero al mismo tiempo cómo lo puede usar, digamos, un fruto, una hoja, cómo lo usan las comunidades en su alimentación, en sus rituales. Entonces esos, pues los bosques son realmente importantes, por eso es el afán de recuperarlos, porque estamos perdiendo muchos bosques, no solamente porque por la captura de carbono. Bueno, y también pues obviamente no soy geóloga, pero entiendo mucho que los depósitos pues en la, digamos, en la tierra han sido producto, los depósitos de petróleo han sido producto de la descomposición de materia orgánica que se ha dado millones de años. Entonces esto es una fuente importante de combustible, o sea, nuestra vida funciona con petróleo, por decirlo así. Entonces, bueno, ahí están los bosques. De hecho, los bosques son todo. Pues sí, básicamente. Como ven, y por supuesto con esa pasión, se ha especializado en entender el proceso, en poder compartir ese conocimiento para que además nos interese a todos, que abramos los ojos y veamos cómo es eso. Y parte de eso, digamos, sería como un nivel de interacción adicional para crear esa reserva, es el tema de la restauración ecológica, que lo hemos conversado, digamos, por los laditos, ¿sí? Pero porque es me desvío. No, porque es que no es porque te desvíes, lo que pasa es que sí es cierto que es que necesitamos, y sobre todo, digamos, la gente, pues yo he tenido el placer de escuchar incluso la primera conferencia de nosotros aquí con Andrés, la que asistimos a la Casa del Árbol, fue la de servicios ecosistémicos. Entonces, no, aquí hay un tema y es, sí hay que hacer mucha argumentación previa. Incluso la conferencia de la restauración ecológica empezó por el tema de la explicación, que para un ingeniero como yo era más que necesaria, sobre individuo, comunidad, población y todo este tema, pues entender en qué nivel del proceso se está interviniendo. Es decir, no estamos hablando de intervengo como en las películas de animales que de pronto te hacen toda la historia narrada del pez que sube por el río. No, aquí hay otra, el protagonista es otro, es otra escala del problema. Y por eso está el debate de la restauración ecológica. Yo quisiera que tú nos compartieras hoy, porque yo siento ya que nos va a tocar hacer otro programa y va a ser una maravilla. Y ahí yo te decía a ti, yo creo que contrapunteen ustedes dos con Andrés y nos lo llevamos el podcast lo más largo que sea necesario. Pero ¿cuáles son estos niveles de restauración ecológica que hay? ¿Cuáles son estos desafíos, estas metas? Porque yo lo que entendí es que la restauración ecológica diseñada, planificada, primero es muy costosa, segundo es muy compleja. Entonces, pues hay niveles de, sí, si quieres yo le pinto 3 arbolitos, se los dejo ahí y nos vemos y ya, ¿sí? Entonces, ¿cuál es como esa dinámica y esa dificultad que hay en la restauración ecológica? Bueno, lo que pasa con la restauración es que, digamos que uno la puede abordar a diferentes niveles de intensidad, se puede decir eso. Entonces hay algo que hemos escuchado siempre y es como la reforestación. Entonces, por lo general, la reforestación siembran, pero sin un plan definido, ¿cierto? Siembran unas especies que puede o no que las escojan, digamos, con algún criterio, y siembran un número dependiente de, pues, un número que escogieron al azar o que lo definió una licencia ambiental, por ejemplo. Tienen que sembrar 200 árboles y ya, o sea, siembran, pero digamos sin un fundamento ecológico, le llamaría yo. Y seguramente si algún ingeniero forestal escucha esto me va a asesinar. Pero digamos que yo tengo otra visión obviamente muy diferente, porque yo trabajo desde la teoría de la ecología, en fin, entonces entiendo pues como la importancia de tener un criterio a la hora de sembrar, ¿cierto? No es lleguemos y sembremos porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Esos diferentes niveles de intensidad. Bueno, antes de decirles eso, que creo que no lo he mencionado, uno de los fundamentos de la ecología funcional es que todos los seres, las especies, los seres vivos son casi que una unidad funcional diferente, tienen diferentes potencialidades. Es como decir, cada uno de nosotros, los seres humanos, todos tenemos capacidades diferentes. Entonces lo que pasa es que uno estudia a la especie como tal y se da cuenta que esta especie es así para esto, pero es de esta otra manera para aquello, entonces por eso es única. Entonces cuando uno sabe que es única y entiende
cómo responde al medio ambiente, ya eso es una ganancia enorme porque sabe cómo la va a poder usar en un proceso de restauración. Entonces, ya teniendo en cuenta que las especies son únicas y que cumplen funciones particulares y responden de maneras particulares al medio ambiente, entonces ahí entra lo de cómo interviene uno en un ecosistema con restauración. Entonces uno puede intervenir muy poco o puede intervenir mucho, eso es un rango que puede ser, es cierto, enorme, infinito. Entonces lo que pasa es que entre menos intervenga, más barato va a ser, pero los resultados puede que no sean los que uno espera, ¿cierto? No son necesariamente los que uno espera. Entre más intervenga, más caro va a ser, pero hay mayor probabilidad de alcanzar el objetivo que yo me estoy planteando a la hora de abordar un sistema, ¿cierto? Entonces hay diferentes maneras de intervenir, eso es lo que nosotros llamamos estrategias de restauración. Entonces las estrategias son, como les comentaba ahorita, intervenir físicamente, el suelo, por ejemplo, porque por lo general cuando uno llega a un proyecto, cuando uno llega a enfrentarse a un programa de restauración, es porque llega a un sitio que está en unas condiciones muy graves ambientalmente, ¿cierto? Está degradado el suelo, ya no hay cobertura vegetal, se perdió el agua que había ahí, en fin, hay una serie de condiciones muy graves, entonces uno tiene que llegar a enfrentar eso, pues a decir, ¿cómo voy a hacer para superar todos estos problemas que me está presentando este sistema? Y todos esos problemas se le dicen barreras de la restauración. Entonces las decisiones que uno toma para poder llegar a ese, pues a definir qué grado de intervención voy a hacer, dependen de cuáles son mis barreras y qué tan graves están, ¿cierto? Qué tan difíciles son de superar. Las barreras, ¿qué son? Las barreras son, por ejemplo, el suelo está compactado. ¿Por qué? Porque hubo ganado durante 50 años. El suelo está erosionado por el mismo tema, puede ser, o porque perdió toda la cobertura vegetal. Ya no vienen animales, pues no encuentro registro de animales. Se perdieron unos arroyos que pasaban por acá. Esos son diferentes barreras. Entonces uno llega y dice, bueno, tengo que superar esas barreras, ¿cómo lo voy a hacer? El suelo está compactado, tengo que meterle de retroexcavadora. Y ha pasado eso en muchos proyectos, meten la maquinaria para poder remover y darle como un nuevo aire al suelo. No, que es que está muy mal, ¿qué vamos a hacer? Entonces abonémoslo, entonces toca abonarlo. O traigamos microorganismos que ayudan a enriquecerlo, entonces traemos microorganismos. Entonces la restauración es un proceso de hecho muy bonito, como decía Jorge, muy complejo, que requiere que muchas personas se sienten y dispongan su conocimiento y lo pongan sobre la mesa, y con la visión de cada uno desde diferentes áreas se tomen las decisiones, que en este caso es saber qué vamos a hacer, y qué vamos a hacer es cómo vamos a superar las barreras para después saber cómo podemos llegar a la meta que tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que el nivel de intensidad de ¿cómo se dice?, intervención es muy bajo, lo que uno hace es que casi que ni hace nada, ¿cierto? No lo toca. Es como decir, coger un potrero y encerrarlo y que no entren vacas ni nada, y esperar que el sistema solo se vaya hacia la trayectoria que se supone va a seguir. Y así sucesivamente, en la escala de la intensidad uno puede hacer una serie de, lo que les decía ahorita, las estrategias. Entonces puede podar, puede hacer limpias, puede intervenir en el suelo, puede sembrar directamente, puede llevar semillas, puede traer árboles, semillas o plántulas de otro bosque que sea parecido a ese y meterlo ahí. Pero como les mencionaba ahorita con el tema de la reforestación, no es a la loca, por decirlo así, no es como sembremos. Entonces ahí retomo lo de que cada especie es única. Cuando yo entiendo que cada especie es única y tiene unas condiciones particulares, entiendo que, por ejemplo, cuando yo tengo un pasto, ¿cierto? Me dijeron, usted tiene que restaurar este potrero y llevarlo hacia un bosque. Entonces yo llego y lo primero que me encuentro es pasto. Hay unas especies que no toleran el sol directo, hay otras que sí la toleran. Entonces, por ejemplo, yo en ese momento, ¿qué decisión tomaría? Yo escojo las que me toleran el sol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pueden sobrevivir con la cantidad de sol que están recibiendo en ese momento, que están totalmente expuestas, y lo que van a hacer es que me van a generar condiciones para que otras puedan llegar que no necesariamente toleran el sol. Entonces, si yo siembro unas plantas que son tolerantes a la luz, ellas crecen y generan un microclima en la parte, digamos, de abajo, ¿cierto?, de la copa hacia abajo, y en ese microclima ya pueden entrar las especies que no toleran la luz, sino que les gusta más la sombra. Entonces ya van a empezar a crecer esas, y en fin, empieza toda esa dinámica del bosque, que es muy compleja,
pero que alguna cosita sabemos ahora de eso. Y en eso se basa, como en entender si esta especie se comporta así y esta así, pues entonces usemos ese conocimiento que tenemos de eso y estratégicamente diseñemos el bosque en este caso, ¿cierto? Porque siguiendo como digamos, esas características de las especies. Eso es lo clave de la restauración, que uno literal se sienta a pensarle qué va a hacer. No es como, sembremos, no. Es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuántas veces lo vamos a hacer, lo vamos a replicar, cuáles son las condiciones que tengo, porque un proyecto de restauración, por ejemplo, tiene estudios de todo, o sea, el medio físico y el medio biológico está totalmente caracterizado, porque si yo no sé eso en qué condiciones está, es muy difícil abordarlo, es muy difícil saber cuáles son las barreras que tengo. Y uno yendo al campo así como voy a mirar a ver, no, o sea, tengo que ir a medir cosas, tengo que ir a medir cosas del suelo, de las especies que hay, en fin, para tener una base y de esa manera pues tomar las decisiones pues, de los diseños de la restauración. Creo que estoy diciendo muchas cosas, ¿sí se entiende? No, se entiende, yo creo que se entiende maravillosamente. Lo que pasa es que efectivamente son muchas y es que lo que hay que hacer. Todo eso, claro, y obviamente esta es una conferencia que tú diste y es una de varias, y además es tu proceso, digamos, de investigación. Y por supuesto, tenemos una gran ventaja. Todavía vamos a ver qué pasa con la maestría de poderte grabar un poco. Laura, y a propósito de eso, entonces, ya para ir como cerrando un poco y dejando material para otro, ¿hacia dónde crees tú que están los desafíos, las barreras, hablando del mismo concepto, las barreras en los proyectos y en el desarrollo de conocimiento sobre ecología funcional y restauración ecológica en Colombia, bueno, y en Antioquia, digamos? ¿Cuáles tú creerías que están ahí como desafíos para abordar, una primera agenda en borrador aquí? Bueno, digamos que este tema de la ecología funcional, cuando yo lo abordé, que fue en el 2013, estaba muy nuevo, pero pues me he sentido muy impresionada, pues me impresioné bastante que el año pasado el Instituto Humboldt, que es el Instituto de Investigaciones Biológicas de Colombia, hizo una publicación sobre ecología funcional. Entonces fue como, hey, qué bien, por fin estamos hablando de eso ya a nivel, digamos, oficial, es bien importante. Sin embargo, pienso que el desafío es usar más la ecología funcional para este tipo de proyectos. Digamos que en un proyecto que yo trabajé había muy buena disponibilidad de dinero, entonces ellos no escatimaron en decir, ay, no podemos contratar a esta persona porque no hay plata, no, sino que contrataron a todo el mundo que necesitaban para poder hacer un muy buen diagnóstico y tomar unas muy buenas decisiones. ¿Qué pasa en otros proyectos y en la investigación en general? Pues que no hay plata, ese es el problema siempre. Como no hay plata y esto es como tan nuevo y tan específico y tan aplicado y tan no sé qué, entonces es como, eso ¿para qué? Pues por lo general pasa eso. De hecho, muchos de los trabajos que resultan, o sea, para mí este trabajo, uno de los trabajos que he hecho pues relacionado con esto fue casi que una lotería, pues, porque yo no tenía posibilidad de que eso me resultara así, pues como que sí, hay muchas ofertas sobre eso y obvio te va a resultar. No, fue porque se dieron las cosas y resultó. Pero, digamos, apenas está como entrando el tema en esos proyectos. Y el desafío es que pues apropiarse de la ecología funcional. Ese es el desafío. Porque es que la ecología funcional tampoco es que sea como lo decíamos ahora, no es que sea como es una cosa que se la inventaron, no, es la unión de unas áreas que ya están desarrolladas, pues que obviamente siguen en desarrollo, pues cierto, en el conocimiento en esas áreas, pero que las unieron en una sola cosa, que es una herramienta supremamente útil para abordar una serie de problemas a los que nos estamos enfrentando en este momento, que tal vez todo está muy acelerado, que es como, no, es que tenemos que tomar decisiones ya, ¿cierto? Entonces es una herramienta que nos permite adquirir un conocimiento muy valioso y muy útil para poder abordar esas cosas. Entonces el desafío es que las universidades, o no sé, la academia, que no necesariamente es en las universidades, pues no se da, sí, o el sector privado, o también gente organizándose alrededor de esos temas como nosotros en el grupo ambiental. Entonces hablemos más de eso, desarrollemos más el tema en Colombia, ¿cierto?
no es solamente esperar a que en la universidad traigan un profesor que sepa ecología funcional y en fin, obviamente sería muy bueno que pasara eso. Y por ejemplo aprovechar, no sé, tipo la Universidad de Antioquia, aquí la seccional, que está tratando pues como de abrir programas ya más aplicados, ya con una visión más de, bueno, qué se viene, qué necesitamos. Por ejemplo la UCO, no sé, que también está tocando ya temas de restauración y en fin, pensar ese tipo de cosas. La UCO es la Universidad Católica del Oriente, para los que no tienen la fortuna de conocerlo. Yo que estaba en Bogotá no la tenía en el radar, y es muy buena universidad, maravillosa. Entonces, por ejemplo, aprovechar estas instituciones que están como en la búsqueda de eso, como bueno, qué hay nuevo, qué podemos aplicar, qué traemos, que esa área sería supremamente útil, digamos, en ese sentido. Y para conocer también, pues no solamente como, es que eso tiene mucha aplicación en restauración, claro, eso es muy importante, pero si el objetivo de uno, por ejemplo, mi motivación más grande por estudiar biología es porque quiero entender la vida, no porque, pues obviamente lo otro se deriva de eso, yo trabajo con eso, en fin, puedo aportar desde lo que sé, pero yo entré a biología es porque quiero entender la vida, quiero comprender ese mundo misterioso. Entonces la ecología funcional es una ventana a eso también, pues a entender y a ver de pronto las especies desde otra perspectiva diferente a lo que, digamos, veníamos viéndola, pues o el paradigma que se viene trabajando en biología. Entonces, sí, pues no el desafío, hablemos más de ecología funcional, traigámosla más a, pues como a tratar de aplicarla a las cosas o a los problemas que tenemos de frente, ¿cierto? Parece bien importante. Pues obvio, si es con lo que trabajo, eso es supremamente importante. Bueno, pues aquí habrá más material con Laura más adelante, seguiremos muy pendientes de la maestría si Dios nos la presta y muy rico poder conversar contigo, poder seguir avanzando en estos proyectos. Felicitaciones. Vamos a seguir con todos ustedes, seguimos con estos temas. Pregúntenos qué otras cosas quisieran escuchar en el podcast, y para los amigos que por ahí puedan escuchar esto también, que se les ocurra cómo vamos a incrementar la pregunta sobre ecología funcional y restauración ecológica. Se acepta, sobre todo desde mi perspectiva, del sector privado. Ya conversaré con los que se me están ocurriendo. Un abrazo a todos, muchas gracias Laura, y un saludo fuerte, doctor Andrés Valderrama. No, pues gracias a todos, y espero no haber sido muy abrumadora con todo lo que... No puede, ilustrísimo, tranquila. Pero no, pues si tienen alguna duda o algo, pues pueden obviamente contactarme y pues trataré de resolverla. Seguramente no sé de todo, pero cualquier cosa se hace y siempre estaremos dispuestos a aprender. Y no, muchas gracias a Jorge por invitarme. Andrés, yo sé que Andrés también quería invitarme, solo que qué mal que no está. Muy mal, Andrés, te quedaste con las ganas. Muchas gracias. Ojalá. Y felicitaciones a ustedes también, que bacano este espacio. Nosotros tuvimos la fortuna de, en el grupo ambiental, saber pues como en general de qué se trata, y pues a través de esa exposición ya conocerlo más a fondo, y muy bacano, totalmente afín con nuestro proyecto de la Casa del Árbol. Visítennos en Facebook, en la página web lacasadelarbol.co, y bueno, pues sí, ojalá podamos hacer otro podcast. Así será. Muchas gracias. Bienvenidos por la ceja a todos. Sí. Después les enviaré el episodio a las personas que estoy pensando. Un abrazo, no sigo echando la cuña. Que la pasen bonito. Un tema más. Un tema menos. Y con ustedes, Jorge Eduardo Castro Corbalán. Andrés Valderrama. Por favor, escríbanos a agrocapitalismo@gmail.com.